Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, buenos días. Yo voy a intentar ceñirme a lo que han sido su declaración de intenciones y de propósitos al frente del Ministerio hoy aquí expresadas. No voy a tirar tanto de hemeroteca o no, intentaré no irme por ahí, aunque algún recuerdo quizás sí tenga. Pero sobre todo quiero señalar que comparto la reflexión crítica que ha hecho sobre la actual situación de la vivienda, actual o casi perpetua situación de la vivienda, como bien ha señalado. Señalaba usted que en el año 2007, creo que recordar que ha dicho, que era el séptimo problema, el tercer problema en grado de importancia en el Estado español en ese momento. En la Comunidad Autónoma Vasca, según estudios que han salido recientemente, es el tercer problema hoy, 2024. No estaría muy lejos del tercero, ni del segundo, ni del primero quizás, ni del cuarto en el 2007. Por tanto, estamos enfrentándonos a un problema crónico. Si el problema es crónico, igual tendríamos que ver qué políticas se han llevado a efecto durante todo este tiempo o qué políticas no se han querido llevar a efecto porque se ha entendido que el libre mercado se regulaba solo. Ya conocerán sus señorías aquello de las esfer y de la mano invisible de Adam Smith, pues nunca mejor dicho y nunca mejor expresado y aplicado que para el mercado inmobiliario, que ha hecho crear una burbuja y que ha hecho crear una mentalidad también en muchísima gente que hacía del ladrillo, y esta expresión también nos sonará a todos y a todas, la mejor fórmula de inversión, que luego daba forma y daba pie a expresiones como la del boom inmobiliario, que también conoceremos todos y todas, y que probablemente hoy se expresa a través de los alquileres, donde antes lo hacía a través de la compraventa de viviendas para la obtención de un rédito casi inmediato y, desde luego, no equiparable al que podría obtenerse en ninguna otra fórmula de inversión. Esto no lo digo yo, lo señala hoy Funcas, ya que todos vamos a citar fuentes, lo señala hoy, o lo señalaba Funcas, y hoy se hace eco un medio de comunicación, El Diario, cuando ellos mismos, y es Funcas, dice que el deterioro del acceso a la vivienda en España se debe a la especulación. Y es más, dice que esa especulación viene provocada o promocionada fundamentalmente porque 4 de cada 10 viviendas que se compran se hacen sin ningún tipo de préstamo y se hacen por grandes inversores. Es decir, esto también explicaría en buena medida la gentrificación y explicaría en buena medida también la acumulación de viviendas. Y ahí es verdad que nos encontramos con toda la lógica de la maraña competencial. Y es verdad que la materia de vivienda es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, al menos de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, que es las que mejor conozco. Pero no es menos cierto que la Ley de Arrendamientos Urbanos es competencia del Estado. Y si estamos hablando del alquiler, tendríamos que hablar de la Ley de Arrendamientos Urbanos y no escondernos en otro tipo de competencias que todos queremos tener, que todos queremos defender y que todos queremos preservar, hoy aquí en el 2024 y también en el 2015. Porque es verdad que la ley que se aprobó en la Comunidad Autónoma Vasca en el 2015, la Ley de Vivienda del 2015, era una ley, y lo digo con sinceridad, más progresista que la que se aprobó y aprobamos nosotros también, Euskal Herria Bildu, aquí en el Congreso de los Diputados en 2023. Es verdad. Y la sacamos adelante frente al partido que gobernaba en ese momento la Comunidad Autónoma Vasca, que es el mismo partido que gobierna en la actualidad la Comunidad Autónoma Vasca. Es decir, la sacamos con los votos del Partido Socialista, de Euskal Herria Bildu, de un partido ya extinto, a no ser que lo recuperen con otra veleidad, que se llamaba Unión, Progreso y Democracia, y con los votos en contra del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco. Y esto quizás explica la matriz de origen. Y es que igual estamos hablando de qué pesa más, si el derecho a la propiedad privada o el derecho a la vivienda. Y cuando teníamos los debates de la Ley de Vivienda, ese era uno de los elementos que pesaba en mayor medida, porque era el que permitía que se impugnaran muchas legislaciones autonómicas. Es decir, el de alguien que sentía que su derecho a la propiedad estaba siendo violentado por un supuesto ejercicio de una competencia exclusiva en materia de vivienda por una comunidad autónoma. Y es lo que esta ley pretendía evitar, es decir, habilitar a través de la Ley de Vivienda la posibilidad de que las comunidades autónomas en el ejercicio de su competencia exclusiva pudieran llevar a efecto acciones que no pudieran ser invalidadas por tribunal alguno en virtud de una vulneración del derecho a la propiedad. No me parece tan difícil de entender y estoy dispuesto a señalarlo siempre que haga falta. Pero creo que ese es un elemento que conviene no olvidar, ya que citamos todos y todas pues, cosas de nuestro entorno. De la misma manera que no conviene tampoco olvidar que es verdad que en la Comunidad Autónoma Vasca se han llevado a cabo proyectos pioneros, como el de Bizigune. Y también es verdad que en la Comunidad Autónoma Vasca, pese a que podríamos gravar las viviendas con un canon, las viviendas vacías, la mayoría de los ayuntamientos no quieren gravar luego las viviendas. Y eso es algo que podríamos mirarlo. También en las grandes ciudades, también en las ciudades turísticas del País Vasco. Las capitales de provincia turísticas del País Vasco no graban con el canon del impuesto de bienes inmuebles que posibilitaría el canon de vivienda vacía. Y eso es algo que quien pueda hacerlo tendría que reflexionar si no conviene la pena hacerlo. Y es verdad que la vivienda, como decía, es un problema que desde hace décadas se manifiesta y se va a seguir manifestando. Es tan así que todos los gobiernos
que desde 1980 se han sucedido en la Comunidad Autónoma Vasca, porque es lo que más conozco y así lo cito, pues lo han tenido como un eje principal de su actividad política. Y no es menos cierto, porque es atender a la hemeroteca, que en todos esos gobiernos, la mayoría ya conocen nuestra política de coaliciones, pues todos esos gobiernos de coalición, algo que era bastante inédito hasta hace 5 años en el Estado español, pues han estado formados por diferentes partidos, pero siempre, salvo en una legislatura de 4 años, de esos 40 años, siempre el Departamento de Vivienda ha estado gestionado por el socio minoritario de aquellos gobiernos. Es decir, Euskadiko Ezkerra, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua o Partido Socialista de Euskadi en la actualidad. Solo en 4 años esa cartera tan importante para un problema tan vital y de tan enorme trascendencia la ocupó el partido mayoritario. Yo creo que eso también nos da una foto y un reflejo de lo que hay aquí. Y a mí me gustaría, y me parece muy oportuno lo que se ha dicho, que se nos presente una incidencia sobre los efectos prácticos de la ley en estos 8 meses de vigencia. Porque yo creo que junto a eso también tenemos que ver que comunidades autónomas, pudiendo ejercer sus competencias, no las quieren ejercer. Yo creo que esa es una foto real para explicar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es decir, la ley de vivienda te permite hacer no sé cuántas cosas y ahora depende de que las comunidades autónomas las quieran hacer o no las quieran hacer. ¿Las están haciendo o no las están haciendo? Eso es lo que nos gustaría a nosotros también conocer, porque eso es lo que de alguna manera nos va a dar una buena imagen de lo que hay. Por señalar algunos elementos concretos que se han puesto encima de la mesa en la comparecencia, yo agradezco que se hagan análisis realistas, pero la situación es dramática. Si antes la gente, si cualquier organismo internacional considera que más del 35% de la renta disponible dedicada a vivienda ya supone un límite que no debiera franquearse para poder tener una vida digna, y ahora estamos en realidades del 65-70% para poder pagar el alquiler, nos encontramos con un problema de extrema urgencia y, por tanto, ahí todo lo que planteen hacer nos va a parecer poco. Usted hablaba también de la Sareb. Nosotros somos críticos también con la gestión que se ha hecho de la Sareb y con la adquisición de los activos de la Sareb o a través de los terrenos industriales, del SEPES. Porque no nos parece la mejor vía la de comprar para luego vender o la de recaptar para luego vender otra vez a fondos privados. Pero en cualquier caso, y por ir a la casuística concreta, en Nafarroa, que hay pocas viviendas de la Sareb, la mayoría están concentradas en una localidad que se llama Lecumberri. Hay una voluntad clara por parte del ayuntamiento para rehabilitarlas y para ponerlas en modo de alquiler social, y se encuentran trabas. Me gustaría que esto pudiera ser resuelto de alguna manera. Ha hablado usted de las viviendas temporales y me parece importante que se hable de eso, porque ese es uno de los resquicios que ha quedado en la Ley de Vivienda. La Ley de Vivienda no llega a definir tanto eso, que permite que algunos hagan de la picaresca, eso que alguno definió como género literario en el Estado español, pues que hagan de la picaresca un arte para burlar la Ley de Vivienda con contratos de 11 meses y disfrazarlos o encubrirlos de viviendas temporales o no. Yo creo que es una de las tareas fundamentales que habría que encubrir. Pero sí quiero señalar otro elemento, porque usted ha hablado también de esas viviendas no destinadas a uso residencial como de primer orden. Y hay que tener también cuidado, porque ahí sí que es verdad que podría haber un choque competencial. Porque si la vivienda no está destinada a uso residencial y es de uso terciario, es decir, hotelero, por ejemplo, es decir, una vivienda turística, ahí tendrían que ser las propias leyes de turismo de las comunidades autónomas que las tienen, la Comunidad Autónoma Vasca la tiene, la que tendría que regularlo. Y ahí, desde luego, nosotros vamos a ser firmes defensores de que se respete la competencia autonómica. Luego ya apretaremos o presionaremos en nuestro ámbito autonómico para que quien tenga que hacer, haga. Pero nos gustaría que ustedes lo tuvieran que hacer. Digo, para aclarar ese aspecto también. Y por terminar con uno de los elementos, nos parece importante lo que tiene que ver con la rehabilitación, pero nos parece importante también con las viviendas nos parece importante lo que tiene que ver con las viviendas comunitarias en régimen de alquiler. Y se pueden hacer cosas. Hoy mismo, que nuestro grupo municipal, el Grupo Municipal de Euskal Herria Bildu de Gasteiz, de Vitoria, ha decidido apoyar los presupuestos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gasteiz, que, por cierto, nosotros ganamos, pero no es que no gobernemos porque no queramos, sino que gobernamos porque el Partido Socialista salió con el Partido Nacionalista Vasco y con los votos del Partido Popular para que no tuviéramos la alcaldía. Pero, como digo, pese a todo, y porque hay que mirar para adelante y el problema es mucho más grande que nuestras cuitas personales o políticas, nosotros hoy hemos apoyado los presupuestos de Gasteiz y hemos planteado, por ejemplo, una medida que plantea viviendas comunitarias para gente mayor que en su última fase vital, se supone, por lo que la vejez tiene que ver con el inicio y término de la vida, no se vean obligadas a abandonar sus zonas de residencia por el encarecimiento de sus barrios.
Eso podría evitar la gentrificación. Y eso, llevado a gran escala, podría suponer mucho, como lo podría suponer, y termino ya, la aceleración de los coeficientes para poder declarar zonas tensionadas. Era malísimo, pero cada vez hay decenas y decenas de ayuntamientos en el País Vasco y en Nafarroa que están pidiendo ser declaradas zonas tensionadas, porque tenemos la suerte o la desgracia de poder considerar casi al conjunto de nuestro territorio como una realidad tensionada. Besterik ez, mila esker. Gracias, señor Matute.